¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema del poder de la gratitud. Constantemente escuchamos sobre la gratitud, sobre la importancia de sentirnos agradecidos, pero en ocasiones tenemos también que reconocer. Somos individuos que hemos tenido infancias atormentadas, etapas adolescentes desde donde hemos recibido el aguijón o como se le llama, las flechas y las piedras de la existencia. Sino también nuestro campo relacional puede ya encontrarse relativamente lastimado como resultado de la deslealtad, las expectativas no cubiertas, el que hayamos tenido un guión de vida y de pronto sintamos que este no se ha cubierto y posiblemente esa expectativa no se cubrirá. Por tanto, podemos decir que la vida de todos los seres humanos entra en aquello que se puede entender en el budismo como la incertidumbre, en tibetano Mangepa. Y la incertidumbre es algo importante con lo que tenemos que relacionarnos, y esta experiencia es lo que también nos va a dar pie para la gratitud. La gratitud surge de un proceso de autonomía, de maduración, de hacernos cargo de nuestra vida. En otras palabras, dejar de colocarnos en el papel de víctima y volvernos soberanos sobre la respuesta que podemos dar a lo que nos pudo haber ocurrido en el pasado, nos puede estar ocurriendo en el presente, o posiblemente no sucede en el futuro, pero este término Mangepa en tibetano, la incertidumbre, es algo que hay que abrazar, es algo que en realidad hay que tomar con valentía, con coraje, en la segunda acepción de coraje, esta valentía que en el origen etimológico latino de coraje es vivir con el corazón completo. En este orden de ideas, cuando entendemos que al experimentar gratitud cambiamos nuestra narrativa de ser la víctima, encontrarnos impotentes, incapaces de responder a las circunstancias, es cuando emociones como el rencor, como la envidia, como el resentimiento y como básicamente desempoderarnos. Y es por eso que se vuelve sumamente importante trabajar con la gratitud. Y hay estudios muy importantes iniciados por el psicólogo, el doctor Martin Seligman, donde se trabaja con la gratitud desde una perspectiva diaria y se han visto resultados no únicamente en encuestas, sino también en neuroplasticidad. En otras palabras, como se dice en la frase en inglés, firing is wiring. Los disparos sinápticos crean conexiones de las células nerviosas, conocidas como neuronas, que van creando un umbral, van creando un abanico de posibilidades a lo que han sido entrenadas. Me explico, cuando nosotros entrenamos vez tras vez sobre lo que nos molesta, lo que nos frustra, lo que no tenemos, lo que nos deben los demás, lo que nos han hecho otros, lo que pudo haber sido y no fue, es el momento en que nos desempoderamos y neuroplásticamente comenzamos a disparar frustración.
pasamos al sistema límbico, desde donde encendemos las alarmas de la insatisfacción, y no únicamente en términos del llamado estrés, sino también de miedos, pero también de enojo, porque sabemos que con la agresión surge de igual manera el cortisol, la adrenalina, llega al cerebro, se le llama epinefrina, y comenzamos con una respuesta simpática, esto es del sistema nervioso en términos de alarma, para que nosotros nos encontremos, como se dice figurativamente, con el pie en el pedal del freno y con el otro pie en el pedal del acelerador. Imaginen el auto como pudiera estar con el freno y el acelerador al mismo tiempo. Así nos podemos encontrar cuando el aguijón de la existencia constantemente esté desafiándonos, y como somos seres relacionales, y no me refiero acá únicamente a crear vínculos con otros seres humanos, pero también en la relación narrativa, la relación de lo que nos imaginamos va a pasar en nuestra vida. Por ejemplo, llegará esa persona que me quiera con todo lo mal que la he pasado, ya merezco un premio del universo, un premio que aparece en los libros sagrados. Y cuando vamos a compartir nuestra historia con los religiosos o religiosas, nos dicen, mire, es que no lo puede pedir porque si lo pide se demora más. Sí, religioso, pero ya tengo 97 años. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? Dicho todo esto, se vuelve importante que no nos encontremos esperando una especie de redención, una especie de respuesta que vaya a llegar de afuera. No es en sí mismo una competencia cuando logramos también entender que no venimos a una prueba, no venimos a ser examinados de alguna manera. Esas son historias infantiles que tratamos de repetirnos con tal de no hacernos cargo, con tal de construir la realidad desde una forma maniquea, desde donde hay buenos y malos, y porque uno ha pasado mal su vida, ha elegido a los malos. Pero gracias a todos estos años en terapia, gracias a todos estos años de rituales, ya he empezado a encontrar a la gente buena. Así que como yo soy buena, aunque a veces en realidad no tanto, pero es lo que me cuento, entonces trato de encontrar a la gente buena. Y la gente buena, curiosamente, es la que nos cree nuestro papel de víctima y curiosamente nos tiene que soportar en la misma cantaleta de que nosotros éramos tan bien intencionados y éramos tan buenas personas, pero que algo echó a perder el estofado. Con ese tipo de construcción narrativa y emocional, de victimismo, maniqueísmo de el bien contra el mal y yo soy el bueno, caminando ese camino y están esas dos opciones, con ese sentido de inadecuación, en realidad no llegamos lejos. Nos damos cuenta que también constantemente hay un juicio hacia nosotros, y ese juicio tan grande que tenemos, que no somos suficientes, que no nos vemos tan bien, que no tenemos el cuerpo que aquella persona tiene, que no tuvimos la pareja o los padres que aquella persona tuvo. Comenzamos a competir con nuestras amigas y amigos, con nuestra pareja, sentimos envidia y comenzamos, a competir con hijos o hijas incluso. Entonces nos damos cuenta que esa cerrazón viene de un asunto eminentemente cognitivo. Esto es un tema de cómo construimos nuestra autopercepción, cómo construimos nuestra narrativa de identidad, de tal suerte
que la gratitud juega un papel muy importante, como se trabaja en la psicología positiva, y de igual manera la psicóloga Jane Ransom plantea los beneficios de la gratitud, y por supuesto respaldado con estudios neurocientíficos, no meramente encuestas. Y desde esta perspectiva es importante generar en nuestra historia autocentrada que podamos empezar a impregnarla, a humedecer esta historia con gratitud que se pueda extender no nada más en nuestra narrativa, sino también en nuestro cuerpo, habiendo mostrado cómo a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso, incide lo que decimos nos ha ocurrido. De tal manera que si nosotros podemos sentirnos sumamente agradecidos por nuestro devenir, por nuestra historia de vida, comenzamos también a cambiar el ambiente neurofisiológico en nosotros. De tal manera que muy a menudo los humanos que tenemos una estructura circular, por ejemplo, leemos una novela o un cuento corto, comienza el cuento, tiene su culminación y eventualmente llega a la conclusión. Vamos a terapia y por lo general comenzamos con la infancia o el problema actual, pero se relaciona o puede relacionar con el pasado, y eventualmente queremos que llegue a una conclusión. Así que normalmente nosotros, cuando muere alguien, por ejemplo, vamos a vivir los siguientes 20, 30 años o 10 años o 3 años, como quiera que acomodemos el duelo, vamos a vivir con ese aguijón de la culpa, vamos a vivir dolidos, pensando, qué lamentable cómo falleció este ser querido. Fueron quimioterapias, fueron hemodiálisis, la pasó fatal y luego recuerdo su rostro pálido. Y no estoy diciendo que seamos insensibles o que sintamos felicidad del sufrimiento de un ser querido, de ninguna manera me refiero a esto, pero lo que quiero apuntar es al hecho que previo a esos últimos momentos, posiblemente un año antes de su muerte o posiblemente 6 meses o 3 antes de la muerte de ese ser querido, posiblemente vivimos 20 años donde aprendimos de esa persona, donde compartimos con esa persona, donde hubo una vida de convivencia, ciertamente no perfecta, pero desde donde no concluye. O posiblemente, si no es una pareja o una amiga o un amigo, de pronto puede morir un padre y pensamos en nuestro padre o madre fallecidos como lo mal que la pasaron y su senectud y luego ya no podían caminar, pero ¿por qué no generar gratitud respecto al hecho de todo lo que aprendimos, de todo lo que convivimos, de todo lo que reímos con ellos? Terminamos con una relación larga. Puede ser una amistad, puede ser un matrimonio, puede ser un noviazgo. Y al concluir no nos quedamos con esta parte del desenlace. No nos quedamos necesariamente con la deslealtad, infidelidad. No necesariamente nos quedamos con los últimos conflictos o el arreglo legal, que ciertamente en muchas ocasiones las personas sacan lo peor de sí mismas. Pero nos quedamos, y este es un tema más álgido ciertamente, con aquello que aprendimos, con aquello que
crecimos junto a esa pareja. No, yo no quiero saber de la o el innombrable. Me lastimó, le di todo en mi vida, se portó mal, yo jugué bien las reglas, pero esta persona no fue leal o no jugó adecuadamente con lo acordado, no llevó a cabo los planes y los puntos de respeto. Sí, es posible que tengas razón. Sin embargo, como dice el Buda en el Dhammapada, el enojo es como llevar piedras calientes en el corazón. Cuando nosotros peleamos con alguien y guardamos ese rencor, ese resentimiento, la representación simbólica y emocional de esa persona, de esa expareja, va a quedarse en nosotros. Y lo interesante es que cada vez que pasemos por aquella cafetería donde tomábamos café con esta persona, donde cada vez que algo, un libro, una película, una situación nos recuerda a nuestra expareja, en ese momento vamos a activar estas piedras calientes, van a quemarnos y vamos a rechazarles. ¿Por qué? Porque ciertamente nos dolió. El asunto es que estamos perdiendo la oportunidad de recibir lo que genuinamente recibimos en algún momento durante esa relación. ¿Y qué es lo que sucede muy a menudo? Como desaprendimos mediante el rencor, mediante el rechazo, mediante decirle ya innombrable, mediante no querer saber y no cultivar o practicar la gratitud, vamos a volver a repetir posiblemente esa dinámica con una siguiente pareja. ¿Por qué? Porque no logramos desgranar, como se haría con el trigo, ¿verdad? Como se separa el grano. No logramos desgranar aquello positivo que se queda en nuestro corazón, que nos ayudó a construirnos, a ser mejor personas, de esta vara o vaina, ¿verdad? Que separamos el grano, y esto que ya no sirve, pero que en algún momento funcionó, porque de otra manera no se sostenía ese grano, nos quedamos con toda la vaina, nos quedamos con estas varas, y eso va a estorbarnos en nuestra vida, va a estorbarnos para mirar, va a estorbarnos para tomar decisiones, y siempre vamos a estar supeditados al temor. Es por esta razón que si nosotros, incluso en una infancia no fácil, en algunos casos atormentada, en algunos casos infancias traumatizadas, cuando nosotros solo nos quedamos con la versión de papá o mamá alcohólicos, abandonadores, hermanas o hermanos violentos, cuidadores de crianza disfuncionales o cuidadores, presencias adultas de crianza, disfuncionales, y nos quedamos con esa versión de que fueron terribles padres, de que fueron terribles hermanos, de que no funcionó esa persona, esa terrible familia, yo voy a hacer mi vida, voy a hacer mi familia. Puede ser. El asunto es que si no aprendemos a sanarlo a través de la gratitud, vamos a tener el cerebro, o dicho figurativamente, el corazón dividido, porque enfrentémoslo. No vamos a encontrar a una persona perfecta si no la tenemos todos los días frente a nosotros en el espejo. ¿Cómo pretendemos encontrarla allá afuera y que además se vuelva alguien que nos comprenda, alguien que siempre sea la misma? Como usa el término el psicólogo de la Universidad de Yale, John Bargh, él acuñó el término imprimación, llamado priming en inglés.
E imprimación significa que las personas reaccionamos con base en cómo nos sentimos en el pasado reciente. Puede ser un pasado reciente de hace 3 minutos que me hacen sentir bien con música, ponen oxígeno en el aeropuerto, o me elogian y de pronto me siento bien, y de pronto reacciono de cierta forma, o vengo de mal humor, no pude dormir bien, voy un poco deprisa al trabajo, recuerdo que hay algunos adeudos, entonces en ese momento mis reacciones van a ser de otro tipo. De tal manera que las personas no reaccionamos todo el tiempo con base a una imaginada personalidad constante, sino también a factores que inciden en el pasado reciente. Y como esto se entiende, es que a nivel de relación de padres e hijos, a nivel de relaciones conyugales o de pareja, amorosas, a nivel de amistades, a nivel de relaciones incluso de negocios, colegas, de trabajo, debemos de entender que todos estamos pasando por, vamos a decir, un río, un arroyo de diferentes factores que inciden en el actuar de cada uno de nosotros. Y es por eso que si nosotros vamos con una expectativa o una sensación de carencia, que no hemos entrenado la gratitud, vamos siempre a estar decepcionados del otro, pero la realidad es que estamos decepcionados de nosotros mismos. Dicho todo esto, se vuelve fundamental entender la gratitud como un estado emocional y psicológico de la abundancia. Y cuando me refiero a la abundancia, no necesariamente, aunque tampoco lo excluye, se refiere a lo económico, a lo material. Es la abundancia emocional y existencial. Esto significa que nos sintamos suficientes, que nos sintamos cómodos en todo momento, que podamos nosotros estar pensando cómo puedo entender a aquella persona, qué asombro me causa esta situación, este atardecer, este campo. Mira cómo actúa esa persona, con gran asombro y curiosidad veo las cosas. Abro un libro y lo leo con curiosidad y no con miedo. Veo una película y no tratando de llenarme de datos para comentarlo con los demás, sino esa capacidad de asombrarnos, de ser curiosos, de agradecer, sin que esto suene a una especie de dicho religioso, agradecer cada mañana, pero ciertamente podemos agradecer estar vivos, agradecer lo que hemos aprendido sin tratar de integrarlo a un cuento que nos hemos contado, a una especie de expectativa que porque no ha sido cubierta, entonces nos vamos a amargar a nosotros y a todo nuestro alrededor. Por tanto, para esta entrega hay un acróstico, y este acróstico es de 5 letras. Las palabras, la palabra es calor, como el calor, lo cálido, la calidez, ¿verdad? Y estas 5 letras de calor son inicialmente una causa para resignificar nuestra experiencia. La primera letra es la C, que significa conexión. Ya que hemos establecido una conexión, no tenemos que preguntarnos por qué ha sucedido. Solamente tenemos que honrar la conexión. No, pero es que yo fui una pequeña niña, un bebé, y mis padres desobligados, y uno bebía, el otro fumaba, el otro decidió abandonarnos. Hay que honrar la conexión.
Hay que honrar la conexión, hay que honrar la ocurrencia. Y ciertamente puede ser un poco controversial decir agradecer u honrar la conexión. ¿Por qué debería de hacerlo si esa persona ni le conocía y me insultó? Esa persona me ha robado. Esos padres desobligados me criaron. Imperfectos, indolentes. ¿Cómo es que tienen hijos si no se han preparado para tal cosa? Hay un sutra en donde el Buda hace referencia a una persona herida de muerte con una flecha. Y mientras la persona está tratando de ser rescatada, esta persona herida se encuentra preguntando: ¿quién me ha disparado? ¿Por qué me ha disparado? ¿Voy a vivir o no voy a vivir? ¿Lo merezco o no lo merezco? Y todas estas formas de tratar de entender por qué, cómo, si es merecido, no es merecido, si es el destino o no lo es, no sirve de gran cosa, cuando en realidad lo que hay que hacer es retirar esa flecha. Y entre más nosotros nos angustiemos, entre más nosotros tratemos de acomodar desde esa narrativa, desde esa noción de destino, de justicia, no nos va a hacer bien. Para ponerlo en un ejemplo más práctico y pudiera ser lamentablemente más vivencial, pudiéramos decir que cuando las personas son diagnosticadas con cáncer, ciertamente hay un gran temor a la muerte, pero también no se discute mucho sobre el enojo que siente él o la paciente hacia su cuerpo por producir cáncer. Es un gran resentimiento. ¿Por qué me has causado esto? Y que incluso cuando se les rehabilite, cuando se pudieran a través de un tratamiento o diferentes estrategias deshacerse de ese cáncer, va a existir ese temor y ese rencor al cuerpo de no me vuelvas a producir esa enfermedad. Pero es como si estuviéramos tratando a nuestro cuerpo, a nuestro mundo, a nuestras relaciones como ese gran berrinche cósmico donde queremos por fuerza que todos coincidan en cómo queremos vivir la vida y cómo lo hemos planeado y cómo queremos que sea nuestro destino, atrapados en la certeza sin apreciar, como comenzamos el tema de esta entrega, la incertidumbre. De tal manera que la primera C es conexión. Todo lo que nos haya ocurrido en el pasado, hasta lo doloroso, hasta aquello que seguimos manteniendo como un secreto. Y constantemente que doy un acompañamiento terapéutico, es bastante común que personas, familias de todas las edades, de todos los trasfondos culturales, intelectuales, etcétera, lleven en sí un secreto familiar o un secreto propio, que es importante saberlo. Volvemos al Buda, que decía: 3 cosas no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. Por supuesto que podemos tener al sol bloqueado por nubes, obstruido por nubes, de igual manera la luna, pero llegará un momento en que no se pueda ocultar. Claro que podemos guardar un secreto por mucho tiempo, incluso a veces años o generaciones, pero en algún momento sale, y lo interesante es que va a salir de manera inconsciente, de tal suerte que hay que honrar la conexión. En lugar de sepultarlo como un secreto, como algo que nos avergüence,
podemos comenzar a tocar incluso nuestro sentido de vergüenza, nuestro sentido de inadecuación, lo que nos duele, y decir, me duele, me avergüenza. Me avergüenza cómo papá o mamá hicieron esto o aquello. Y avergonzar no significa juzgarles, es que siento esta vergüenza, siento esto que debo guardar como un secreto que me atormenta, cuando en realidad hay que simplemente tener gratitud por esa conexión. No sobre el hecho transgresor, pero otros elementos como la vida, como otros elementos como la ocurrencia, como algo que nos guste o no, ya ha marcado nuestro devenir, ya ha marcado nuestra experiencia. Así que se vuelve sumamente importante el que podamos siempre tener gratitud de la conexión. Número 2 en el acróstico es la letra A, es aprecio. ¿Cómo voy a apreciar una relación que terminó en deslealtad, infidelidad? ¿Cómo voy a honrar a esta amistad que hicimos un negocio y no actuó correctamente y no fue ético o ética? Bueno, hay que apreciar todas esas experiencias porque, nos gusten o no, han sido parte de nuestra biografía. Y no únicamente una biografía descriptiva, sino una biografía emocional. Cuando apreciamos, cuando sentimos esa gratitud, he aprendido esto, gracias a esta experiencia me di cuenta que no puedo o debo mantener este tipo de relación, pero además aprendí otras cosas. Posiblemente aquella maestra o maestro fueron muy estrictos, me hicieron pasar muchas dificultades para acreditar esa materia, pero gracias a eso pude también aprender y decidir mi carrera, mi profesión o lo que fuere. Si acaso estuviéramos en una relación codependiente, donde hemos sacrificado, imaginen ustedes, por la felicidad de otros, particularmente nosotros, debemos también de apreciar el aprendizaje, idealmente rehabilitándonos como codependientes, apreciar que esa fue la tarifa que sentimos que debíamos pagar, pero que finalmente cuando nosotros decidimos, ya nos encontramos libres, y apreciamos también ese proceso desde donde no hemos sido necesariamente tan hábiles o tan inteligentes o tan asertivos. La L es una palabra que requiere explicación. Significa la L de lucir. Recuerden que estamos en este acróstico que es la palabra de 5 letras: calor, de calidez, la C de conexión, la A de aprecio, la L de lucir. Hay que lucir nuestra historia. No, recuerden que las palabras también tienen ese sentido metafórico, poético, no es presumir. Lucir viene de luz, ¿verdad? La luz, un poco a la manera como plantearía Eric Clapton, es gracias a las cuarteaduras que la luz puede entrar en nosotros. Es como si estuviésemos fuéramos nosotros una vasija y estuviésemos dentro, o como fuere, se comienza a partir esa vasija o a cuartear, y eventualmente entra la luz. Esto es, que nuestra historia hay que lucirla, no hay que esconderla. Entre más, junguianamente dicho, podamos hacer contacto con nuestra sombra, contacto con nuestros miedos, con nuestras fijaciones, con nuestra vergüenza,
Para eso les recomiendo mucho puedan entrar a YouTube, a Spotify, recomendar estos canales, los podcasts de Google y de Apple, pueden buscar Centro Himalaya. Y allí hay muchos materiales donde trabajamos con vergüenza tóxica, la culpa, la autoagresión, el tejido familiar, antes de nacer, conceptos importantes que dialogan la psicología budista con ciencias cognitivas, con diferentes voces, actores, autores, ¿verdad? Que se va entretejiendo en una reflexión que idealmente nos pueden aportar herramientas. Esa es la intención de las entregas, aunado con el hecho que acabamos de abrir también la convocatoria para los diplomados que comienzan en septiembre de este año 2021. Comienza psicología budista, tanatología tibetana, que significa el arte del bien morir, que es psicología profunda, cómo funciona nuestra mente durante la vida, durante el sueño, durante el proceso de muerte y posterior a ella. De igual manera comienza la certificación de mindfulness basada en el budismo para instructores de meditación, instructores de mindfulness, donde no meramente se van estos cursos y recibes un diploma firmado por un instituto en Estados Unidos que nada más te enseña técnicas. Esta es una formación de un año donde estudias la teoría cognitiva de los 9 vehículos del budismo con base en Shamatha y Vipassana, y realmente profundizas no meramente en técnicas de escaneo corporal, no meramente en técnicas de absorción en sensaciones, o donde nada más te quedas en un sutra dado por el Buda pensando que todo eso es mindfulness. Es decir, el Buda tiene figurativamente dicho, porque de hecho son más enseñanzas, 84,000 diferentes tipos de enseñanzas. En realidad son mucho más si tomamos tan solo los tantras de la transmisión antigua, 6.400.000 líneas de enseñanzas en el Gyubum, en el canon Nyingmapa, para darnos una idea de la enorme cantidad de métodos y herramientas que no se consideran una verdad absoluta, sino métodos que trabajan en diferentes momentos cognitivos para cada uno de nosotros. La información la pueden ver en centrohimalaya.com. Si se pueden inscribir antes, hay también descuentos, hay también formas de ayudar para que puedan ustedes recibir una formación seria, que por supuesto en estas entregas lo que hacemos es compartir la mayor cantidad de reflexiones, de ideas, pero profundizarlo, reflexionarlo, aprender las técnicas de meditación. Así que psicología budista, ese es un diplomado de 10 meses, 10 módulos, una clase por semana. Tanatología tibetana, el arte del bien morir, de acuerdo al libro tibetano de los muertos, también 10 módulos. Y mindfulness basado en el budismo. Pueden estudiar cualquiera de estos 3 diplomados o certificación. Recomiendo uno a la vez porque en realidad es un océano de información, de prácticas. Recuerdo una persona el año pasado dijo, bueno, yo quiero tomar los 3 al mismo tiempo. Le dijimos, mire, es mucha información, es mucho con lo que trabajar. No importa, yo tengo posgrados, a mí no me dice qué hacer. Bien, tomó los 3 a la mitad. ¿Por qué? Porque fue tanto que finalmente ya, en fin, pues no podemos contradecir las intenciones de las personas, pero recomiendo un diplomado a la vez. Y si se preguntan con cuál comenzar, ciertamente psicología budista. Es una extraordinaria aventura hacia los confines de la mente. Muy bien. Siguiente punto, habiendo hablado de lucir, que me gustaría un poco cerrar la idea, significa que hagamos un ornamento, que hagamos un adorno
de nuestra historia. Que lo que nos duele, lo que conforma nuestra historia, en lugar de volverse algo vergonzoso, algo que ocultemos, algo de lo cual huyamos o vivamos con rencor, decimos, mira, pues papá hizo esto, mamá hizo aquello, no les juzgo, solamente no soy parte de esta historia. O esto ocurrió en mi familia, o hubo carencias, o hubo cosas de las cuales avergonzarnos, o hubo violencia, o hubo alcohol o algún otro tipo de adicción. No para que salgamos a presumirlo, pero tampoco a ocultarlo. Punto 4. Otorgar. Otorgar significa dar. Así que hasta este momento hemos hablado sobre la gratitud en estos puntos. 1, agradecer la conexión. 2, apreciar esa conexión. 3, lucir. Que podamos nosotros mantenernos en un estado de agradecimiento, aunque sea de una pequeña cosa que hayamos aprendido. En sistemas familiares de Hellinger incluso se trabaja con la idea de darle un lugar positivo incluso a un perpetrador de la familia, incluso a un criminal que pudo haber entrado a casa una noche y causado un crimen. ¿Por qué? Porque esa persona, conocida o no, sana o no, es parte del tejido familiar, sea aceptado, sea algo grato o no, y si nosotros no le miramos que es parte de ese sistema, no vamos a sanar ni a entender los entrelazamientos, las estructuras de esa historia que es parte de la familia. De tal manera que otorgar significa también incluir, extender hacia los demás. El agradecimiento tiene que ser amplio, y no estoy hablando, vuelvo a insistir, desde una perspectiva religiosa, como más bien el que podamos agradecer. Incluso aquella persona de la escuela que pudo haber sido una pesadilla para nosotros, que nos pudo haber golpeado, que nos pudo haber humillado. Hay que agradecer porque es parte de nuestra historia. Hay que agradecer lo que hemos obtenido y lo que no hemos obtenido. ¿Por qué? Porque estamos generando este estado de vastedad, de abundancia, de apertura. Y está en estudios neurocientíficos, también no nada más da un sentido de aprecio, pero también de valentía, de suficiencia para recibir más. Es interesante, pero la gente que se siente merecedora de algo tiende a recibirlo de aquella que siente que no lo merece. No importa si ha trabajado por años, hizo todo lo posible, pero su inconsciente está diciendo yo no lo merezco. O de pronto llega la oportunidad y la sabotea porque hay un límite que son ellos mismos. De tal manera que incluso el amor y el aprecio de otra persona va a llegar en la proporción que nosotros mismos nos lo otorguemos desde la gratitud. Finalmente, la letra R de calor, vuelvo a repetir el acróstico: C, conexión; A, aprecio; L, lucir; O, otorgar. La R es de reír. Hay que aprender a reírnos de lo impresentables que somos. Hay que aprender a reírnos de nuestros errores. Hay que aprender a reírnos, valga el posible pleonasmo, de la ironía que es la existencia. Lo siento, no venimos a una misión.
Las cosas no pasan por algo, y si pasaran por algo es por bobos. Si nosotros aprendemos que la realidad tiene este manepa, esta incertidumbre, si nos hacemos amigos de la incertidumbre, si partimos de la idea que somos seres falibles, esto es, imperfectos, si aceptamos de ya que no estamos en control, si aceptamos que tal como uno, los demás tampoco son perfectos, podemos comenzar a generar una ironía de sabiduría donde no nos tomamos tan en serio, donde aprendemos y nos reímos de nuestros errores, de nuestros dramas, de nuestras manipulaciones, de nuestros ridículos secretos que acaban lastimando a más personas que las que querríamos ayudar, o que no fueran a ver que somos tan inservibles como en realidad somos. Enfrentémoslo. Nos ocultamos atrás de una bata, atrás de un título, atrás. ¿Y por qué no aceptamos también que somos unos perfectos inútiles para otras cosas? Nos reímos. En psicología budista vamos a poder trabajar con cómo funciona la cognición. Cuando hablamos nosotros de psicología budista parecería, oh, voy a hablar de religión y de catecismo, a mí no me interesa todo eso. Como más bien es cómo funciona la cognición, cómo funciona nuestra mente, desde donde erigimos y construimos nuestras emociones, nuestra narrativa, y cómo podemos transformarla de manera positiva, de tal manera en que en lugar de ser una especie de estructura sólida, y eso llamamos perfección religiosa, nos volvemos más como un plasma, nos volvemos más como una nube que es mucho más flexible, que se puede difuminar en el espacio ilimitado, a veces se puede condensar y llover para traer agua. La mente no es algo que sea otra cosa que awareness, que lo que está consciente en este momento. Y cuando nos damos cuenta de su potencial, que es justamente lo que estudiamos, tanto de manera teórica como que también de manera práctica, meditativa. Para eso también tenemos retiros, tenemos prácticas. Y pues vamos entonces a hacer una práctica meditativa. No es la práctica de risoterapia, aunque lo amerita. Bueno, es que si no nos reímos de cuán patéticos somos cada uno, entonces imagínense, uno se compra un abrigo muy caro, uno se compra algo demasiado ostentoso, pues para presumir y para fingir seriedad y valía, pero en realidad el que lo lleva allá adentro se siente fatal. Entonces, ¿por qué no reírnos de uno? Si esa persona del abrigo somos nosotros. Bueno. Así que a veces o reímos o lloramos, ¿verdad? Vamos a hacer esta práctica meditativa respecto a la gratitud. Así que vamos a cerrar los ojos. Hacemos consciente nuestro cuerpo, desde la cabeza, cada una de sus células y moléculas que están hechas de vida, energía de vida. Electricidad, magnetismo, químicos y procesos físicos. Apreciamos en este momento
el calor de estar vivos, la conexión de cada una de estas células y moléculas a la historia del universo, la conexión a nuestro núcleo familiar, humano, evolutivo, a todos los ecosistemas, momentos y procesos históricos que nos agraden o no, han devenido en nosotros en este momento. Así que imaginamos todas las moléculas del universo desde el inicio de este universo y este planeta, la evolución celular, la evolución de las especies, para llegar a este momento desde donde imaginamos a todos los seres sensibles o bien a todos los seres humanos mirándonos con una sonrisa, y a todos sin excepción les sonreímos, les agradecemos y deseamos de manera muy honesta y genuina felicidad, que alcancen el mayor desarrollo posible, la experiencia sensorial y emocional más grata y estable. Y aquí pasamos de esta palabra de conexión a aprecio. Apreciamos a todos los seres y a todas las circunstancias como si fuera nuestro propio cuerpo. Y con gran agradecimiento lucimos, que es la siguiente letra, nuestra historia, como si fuera un álbum de fotografías. Miramos nuestra historia en todos sus pasajes, gratos y dolorosos, felices y no tanto. Pero esa conjunción de imágenes es lo que somos, lo que se dijo y lo que se ocultó, lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Somos esa conjunción y lucimos con gratitud ese devenir en la existencia. Luego nos enfocamos en la siguiente letra, que es otorgar. Damos a todos los seres compasión y empatía. Generamos hacia todo y hacia todos agradecimiento por existir. No nos limitamos, no excluimos a nadie. Otorgamos la gratitud incluso a situaciones y objetos inanimados, como la salida del sol, como la llegada del invierno, como la caída de las hojas,
somos gratitud. Y finalmente reír. Miramos la ironía de la existencia. Miramos que entre más ansiemos la felicidad, más la alejamos. Entre más la generemos dentro de nosotros, más se acerca. Nos damos cuenta que no venimos a simular y a demostrar, sino que venimos a ser, a mirar nuestros fracasos, al igual que nuestros aciertos, como parte de ese potencial. Y al final es continuidad. Somos para dejar de ser y dejamos de ser para ser. Gracias. Nos vemos la próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.